El salmo comienza con una superscripción. Dice, Sigaión de David que cantó al Señor acerca de Cus, el benjamita. Vale la pena decir que los subtítulos como este que están ahí son parte de la Biblia. Si no fueron agregados después, sino que son parte de lo que la Biblia está diciendo. Y a veces tienen información que es importante para entender el Salmo. En este caso, no tenemos idea de lo que es un sigayón. Nadie sabe. Hay diferentes teorías. Tal vez se refiere a una canción que no tiene un tiempo definido, sino que era más como una declamación. Tal vez significa algún tipo de canción que usa algún tipo específico de instrumentos, pero en realidad no sabemos. Sí, no tenemos idea. Y la otra parte dice que cantó David sobre Cus el benjamita. No sabemos quién es Cus el benjamita. En realidad no aparece en ninguna otra parte de la historia de David. Lo más que podemos inferir tal vez respecto a quién es Cus el benjamita es que tal vez era alguien que estaba del lado de Saúl, ya que es el único enemigo de David de la tribu de Benjamín. Pero lo más probable es que este Cus se haya levantado mientras David estaba huyendo de Saúl. Y lo que vemos aquí es que Cus estaba difamando a David. Y con seguridad todos nos hemos enfrentado a acusaciones falsas o a calumnias o a vituperios. Algunos tal vez han sido falsamente acusados en sus trabajos. Otros tal vez han sido falsamente acusados por aquellos que consideraban amigos. Otros, en situaciones todavía más penosas, tal vez han sido calumniados dentro de la misma iglesia. Personalmente yo puedo recordar algunas ocasiones, tristemente dentro de la iglesia, en que mis palabras se han torcido y han sido presentadas a otras personas de maneras erróneas. Y han lastimado a las personas del otro lado y obviamente me han herido a mí, no porque yo diga, ay, ¿qué van a decir de mí? Sino porque la relación entre esa persona y yo fue herida por algo que yo no hice o yo no dije. Y entonces ciertamente todos hemos pasado, y si no has pasado por esto, lo vas a pasar. Spurgeon dice, prepárate, porque esto es el beber de cualquier siervo de Cristo. Sí. Entonces, cuando llegamos a este salmo, la pregunta que queremos hacer es, ¿qué deberíamos hacer cuando alguien habla mal de nosotros? ¿Qué deberíamos hacer cuando empiezan a esparcirse chismes o rumores que son falsos respecto a nosotros? ¿Cómo deberíamos responder y cómo deberíamos de actuar? En este salmo, el salmista viene delante de Dios porque Cus lo ha acusado falsamente. Al parecer la acusación es tal que el salmista siente que va a ser desgarrado y destruido. ¿Te fijaste? De hecho, hay como un eco de este salmo en Pedro, porque dice, no sea que alguno desgarre mi vida como león. Y recuerdas que leíamos hace poco en Pedro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay como un tipo de eco en esta idea de acusar a otros. ¿Sí? Y este salmo entonces nos enseña cómo David respondió. Pero más importante, este salmo nos enseña cómo Jesús respondió a las falsas acusaciones. Y por lo tanto, nos enseña cómo tú y yo deberíamos de responder. Atanasio dice, si alguien planea algo contra ti y te lo hacen saber, canta el Salmo 7 y encomiéndate a Dios, tu Salvador. Si alguien planea algo malo contra ti y tú lo sabes, ¿qué deberías de hacer? Canta el Salmo 7 y encomiéndate a tu Salvador. Y entonces en este salmo el salmista nos da una respuesta ante las acusaciones falsas que consta de 3 pasos. Número 1, confía. Número 2, guarda. Y número 3, abandona. Confía, guarda, abandona. Y vamos a tratar de avanzar en el mismo orden que el salmista está avanzando en el salmo. Sí. Lo primero que vemos es que en lugar de buscar contradecir las acusaciones, David viene primero a Dios. David corre primero a Dios. Cualquiera que sea nuestra emergencia, nunca erramos si corremos a Dios para sustentarnos. Y si te das cuenta, hemos visto hasta este salmo
al salmista correr a Dios en diferentes situaciones. Pero siempre la respuesta es la misma. En medio de la tribulación, ¿a dónde voy? A Dios. En medio de la tribulación voy a Dios. Y esto ya debería pintar un camino para ti, para mí. Yo por lo menos puedo recordar que cuando he enfrentado esas situaciones de falsas acusaciones o de mis palabras siendo tergiversadas, yo no tenía en mi mente el Salmo 7 y por tanto lo que hice fue o menospreciar a la persona, que es pecado, o simplemente no darle importancia, lo cual también es erróneo porque tiene importancia. Y entonces tú y yo deberíamos estar claros, sin importar lo que estemos pasando, hay una actitud que siempre empieza, hay una actitud correcta que siempre comienza con venir a Dios. Ahí comenzamos. Y entonces, en este salmo vemos esto. David corre a Dios. Y te fijas en el versículo 1, David enfatiza su confianza en Dios. Dice, oh Señor, Dios mío, en ti. ¿Te fijas? Hay estas tres palabritas o tres frasecitas juntas. Oh Señor, que si te recuerdas está en mayúsculas. Y dijimos que cuando en los salmos el Señor, en la NBLA por lo menos, aparece en mayúsculas, está hablando del nombre de pacto de Dios. Y entonces dice, oh Señor, y luego, Dios mío, y luego, en ti. ¿Sí? Y entonces David está haciendo énfasis, ¿sí?, en quién es Dios. David corre y encuentra refugio en el carácter de Dios. Y en realidad esto puede parecer estándar, ¿no? Pues sí, claro, el carácter de Dios es tu refugio. Pero en realidad es bastante asombroso si consideramos lo que David está diciendo acerca de Dios en este salmo. Si lo leíste con atención, el salmo presenta varias preguntas en respecto a cómo yo debería de orar esto, o cómo yo podría orar esto. Y también presenta preguntas respecto a lo que entendemos sobre Dios, porque muchas veces tenemos ideas sobre Dios que realmente no están fundamentadas en la Biblia. Y entonces me gustaría leerte estas porciones. Fíjate. David contrasta al recto y al impío y nos enseña cómo Dios se comporta hacia cada uno. Fíjate lo que dice, versículo 1. Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. Pero luego brinca al versículo 10. Dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. La imagen que David pinta acerca de Dios y de la santidad de Dios y de la justicia de Dios que se manifiestan en ira es atemorizante. Spurgeon comenta, las flechas de Dios nunca fallan. Y si Dios ha tensado su arco contra el impío debería temblar, debería temer. La ira de Dios siempre, a diferencia de nosotros, siempre es racional y siempre es justa. La ira de Dios se dirige hacia el pecado, pero también se dirige hacia el pecador. Este dicho que creo que ya habíamos visto en otro salmo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, no es completamente cierto. El salmista ya lo ha dicho 2 veces, por lo menos en lo que hemos avanzado en los salmos. Sí. La palabra que dice ahí, Dios se indigna, quiere decir que Dios manifiesta ira. En realidad manifiesta furia, furor. Esa sería la traducción más clara. Contra el pecador todos los días. Todos los días, sí. Y Dios manifiesta esta ira porque Pablo nos dice en Romanos 1 que la ira de Dios se dirige hacia aquellos que con injusticia restringen la verdad. Es decir, Dios ha creado un mundo bueno, pero a causa de nuestro pecado el mundo sufre. Y a causa del pecado que cometemos, las personas a nuestro alrededor sufren. El pecado destruye. Y la respuesta correcta ante el pecado que destruye es ira. Esa es la respuesta correcta. Una ira justa y santa que Dios manifiesta. Sí. Esto es lo mismo que cuando Pablo nos dice que todos somos por naturaleza hijos de ira. Todos fuera de Cristo estamos en esta condición. Sí, todos fuera de Cristo estamos bajo la ira de Dios. Y debería de ser algo que nos debería hacer temblar si estamos fuera de Cristo.
y compadecernos de los que están fuera de Cristo una vez que estamos en Cristo. Porque no están viviendo una vida neutra. No es simplemente que vayan por la vida ignorando a Dios y bueno, ya, pues tú tienes el favor de Dios y ellos no. No. Tú tienes el favor de Dios en Cristo y ellos lo que tienen es ira. En su bondad, la Biblia nos enseña que Dios alarga el tiempo de misericordia. Pero no quiere decir que no haya ira, sino que más bien esa ira se está acumulando. Y por eso el salmista dice, Dios ha tensado su arco. Es decir, todavía no lanza la flecha, pero está listo para hacerlo. ¿Sí? Y entonces tú y yo deberíamos de, si estamos en Cristo, humillarnos profundamente. Pero al mismo tiempo deberíamos de compadecernos de aquellos que están fuera de Cristo. No están en una situación neutral. Y si tú y yo conocemos el medio para ser reconciliados con Dios, deberíamos, tal como Pablo dice en Corintios, rogarle a los hombres, reconcíliate con Dios. Y me gusta la palabra ahí porque Pablo dice, rogamos. ¿Cómo ruegas? ¿Qué implica un ruego? Porque un ruego no es nada más decirle, bueno, si tú quieres, pues ya te compartí el evangelio, tú sabes. Eso no es un ruego. Sí, es en todo caso una invitación no muy ganosa, o sea, es como, pues allá tú. Un ruego es una petición constante que implica un dolor en nosotros, ¿sí? Y es algo que está ahí todo el tiempo, porque si no está todo el tiempo, entonces no es ruego, ¿verdad? Y si no hay dolor, entonces no es ruego. Y si no hay amor por aquello que estamos pidiendo, entonces no es ruego. ¿Sí? Los niños ruegan por aquello que creen que necesitan. Los niños ruegan por lo que creen que necesitan. ¿Sí? Y entonces eso debería a ti y a mí empujarnos. Una buena pregunta para hacernos cuando leemos este salmo es, ¿qué tanto de ese ruego hay en nuestras vidas? ¿Qué tanto le rogamos a la gente a nuestro alrededor, a los no creyentes, que vengan a Cristo? Porque si tú y yo estamos, pues yo ya me salvé, pero los demás ahí que se la vean. Entonces no hemos entendido muy bien lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Si tú y yo decimos, en mi caso hace poco llené un cuestionario y una de las preguntas era, ¿qué tan frecuentemente compartes el evangelio? Y mi primer instinto fue responder, bueno, es que trabajo en una escuela con papás cristianos, ¿sí? Con niños que se supone que son cristianos. Mi otra función es como pastor dentro de la iglesia. Francis no tiene un trabajo en una oficina. En realidad, mi círculo de personas no creyentes parecería ser súper limitado. Estoy, al parecer, rodeado solo de personas cristianas. Y sin embargo, vivo en una cerrada, en donde, según yo sé, solo hay una persona que es cristiana, de 150 casas que hay. Eso quiere decir que por lo menos hay 150 personas, suponiendo que hubiera una persona por casa, dos en algunas, por lo menos 149 porque yo vivo en la otra, que no conocen de Cristo. Y que si yo tuviera necesito rogarles, implicaría que tendría que buscar formas de invitarlos a mi casa, o a lo mejor usar vamos niñas al parque como una excusa para tratar de convivir con otros papás. O sea, el objetivo no es primeramente las niñas, sino una excusa para convivir con otros padres y compartirles de Cristo. Pero a fin de que yo haga eso, tiene que suceder primero algo en mi corazón. ¿Qué? Tengo que sentir el peso de lo que significa estar bajo la ira de Dios y el asombro de lo que significa que Cristo nos haya salvado. ¿Sí? Y entonces me debería de doler por las almas. Y la pregunta es la misma para ti. Tal vez tu círculo también es aparentemente pequeño o limitado. Y sin embargo, Dios siempre provee oportunidades para compartir el evangelio. Siempre. La cuestión es, ¿estamos? Más que dispuestos, ¿estamos activamente buscando esas oportunidades? Porque esto es lo que deberíamos de hacer ante esta respuesta. Ahora, ante esta imagen de Dios indignado con el impío todos los días, perdón. Ahora, la segunda pregunta, y esta es la pregunta más fundamental en el Salmo, es ¿cómo si David sabe que Dios está airado con el pecador todos los días? ¿Cómo David puede decir, bueno, pero Dios es mi escudo? ¿Sabes? O sea, Dios está airado con el pecador allá, pero para mí Dios es
mi escudo. ¿Sí? ¿Cómo puede David hacer esa diferencia y él colocarse del lado ganador, del lado padre de la isla? ¿Cómo es que David tiene esa confianza de colocarse acá? Por un momento el Salmo, si lo leíste con atención, pareciera hacernos creer o puede hacernos creer que la confianza de David se fundamenta en sus buenas obras, porque pregunta 3 veces, sí he hecho esto, sí he hecho esto, sí he hecho esto. Y entonces tú podrías decir, bueno, es que David está haciendo todo lo correcto, ¿ves? David está cumpliendo la ley y por eso entonces puede colocarse al mismo como un recto, ¿sí? Como alguien a quien Dios cubre. Pero en realidad, si tú y yo consideramos todo lo que los salmos dicen, vamos a ver que eso no es cierto. Te leo, por ejemplo, el Salmo 133. El Salmo 133 dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Qué está diciendo el salmista? La única forma de estar delante de Dios es que Dios no cuente las iniquidades. Sí. Porque yo también tengo iniquidad. O te leo un poco más adelante el Salmo 143, versículo 2. Dice Salmo 143, versículo 2. No entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. Entonces David, el salmista, reconoce que no es justo. Su confianza no está en sus propias obras. No es que él esté diciendo, mira, estoy guardando toda la ley y por eso yo puedo venir y decir que Dios es mi escudo. Sí. Porque él mismo dice, no entres en juicio, porque si entras en juicio, entonces yo salgo perdiendo. Porque no hay nadie que sea justo delante de ti. Sí. Entonces, ¿cómo David se coloca del lado de los rectos y de los justos y de los que Dios protege? El mismo Salmo 143, pero el primer versículo tiene la respuesta. Salmo 143, 1 dice, oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. ¿Qué le está diciendo David? No me tomes a cuenta mis pecados. O sea, no veas mi registro, porque si ves mi registro, estoy perdido. Pero contéstame por tu fidelidad y por tu justicia. Contéstame por quien tú eres y por la justicia que me has dado. La justicia que David afirma en este salmo es la justicia que Dios concede por gracia. David al final del salmo, si te fijaste en el versículo 17, dice, daré gracias al Señor conforme a su justicia. No dice conforme a mis buenas obras, conforme a mi obediencia. Dice, daré gracias al Señor conforme a su justicia. En el Salmo 51, versículos 11 y 12, dice, pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo porque tú los proteges. ¿A quién protege Dios? A los que en él se refugian. Y luego dice, porque tú, oh Señor, bendices al justo. Como un escudo lo rodea de tu favor. El justo para el salmista, y lo vas a ver muchas veces, de hecho lo vimos en el Salmo 5, el justo para el salmista es el que se refugia en el Señor. El justo es el que se refugia en el Señor. Es decir, el justo no es el que hace las cosas bien, sino es el que ha encontrado refugio de la ira de Dios en Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas que en el Salmo 2 termina diciendo, besen al rey porque se inflama de pronto su ira, no sea que los consuma? Y ese besen al rey es la idea de humíllate delante de él. Sí, básicamente la idea del Salmo 2 es no hay refugio de Dios más que en Dios. Sí. Y el salmista lo sabe. Entonces cuando el salmista clama, yo soy un recto al cual puede venir a refugiarse en Dios, no está diciendo, es que estoy haciendo todo bien, ¿ves? Es que yo tengo una obediencia superior. Sino está diciendo, es que yo dependo de Cristo. Me he refugiado en Dios de manera que entonces puedo ser considerado justo. Sí. Esto mismo está en Efesios 1, que alguien nos está haciendo aprender, no les voy a decir quién. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Sabes que en el capítulo 1, ¿sabes cuál es la frasecita que más se repite? En Él.
en Él. Porque bendito sea el Padre que nos ha bendecido con toda bendición celestial en los lugares, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Sí. Porque Él nos predestinó en Cristo antes de la fundación del mundo. Porque nos escogió para adopción como hijos para sí mediante Cristo. Y una y otra vez Pablo está diciendo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Dónde tenemos perdón de pecados? En Cristo. Y me encanta, Pablo, creo que lo leyó también ahorita Marcos. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántas son las riquezas de la gracia de Dios? ¿Cómo cuánto tendrías que pecar para acabártelas? Porque lo que está diciendo es, tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo cuánto tendrías que pecar para acabártelas? Imposible, ¿no? Imposible. O sea, es imposible acabarse la gracia de Dios. Y la tienes disponible en Cristo. Y entonces tú y yo venimos delante de Dios confiados, no porque hagamos todo perfecto, no porque seamos perfectamente obedientes, porque ninguno es perfectamente obediente. ¿Sí? Salmo 143. ¿Sí? No es justo delante de ti ningún ser humano, sino porque hemos encontrado en Cristo perdón de pecados, redención, justificación. Y entonces, en primer lugar, el salmista nos dice, acércate a Dios confiando en su carácter, acércate a Dios confiando en que Él es el justo y el que justifica. ¿Sí? Sabiendo que Dios aborrece las falsas acusaciones y que defiende a los que se refugian en Él. La fe siempre emana en oración, nunca en represalias. La fe siempre emana en oración, nunca en represalias. Y entonces cuando somos calumniados, lo correcto es orar. Orar. Me gusta mucho, esta es una parte que me quedó muy grabada de Nehemías, porque Nehemías está ocupado reconstruyendo el muro y la ciudad, y hay unas personas que no quieren que esto suceda y mandan a llamarlo 4 veces. Y Nehemías nunca responde. La 5ª vez lo que hacen es mandar una carta abierta. Y la idea es que cuando tú mandas una carta abierta, pues el mensajero haz de cuenta que va repartiendo chisme. Es decir, cualquiera que la quiera leer, puede leerla. ¿Sí? Y el envío entonces era que el mensajero fuera con esta carta abierta donde se está calumniando a Nehemías, porque eso es lo que están haciendo. Y que la estuviera enseñando en todas partes. ¿Sabes qué hace Nehemías? Nada. Nada. Está ocupado haciendo lo que le toca. Está ocupado haciendo lo que le toca. Esa es la única respuesta que les da. Yo estoy ocupado trabajando en el muro. No puedo responderte. Y esto nos lleva de hecho al segundo punto del Salmo, porque es importante observar que el fundamento de la confianza de David es firme. Es decir, David dice, Dios me ha dado su justicia, por eso puedo acercarme a Dios. Pero David edifica sobre esa justicia. Es decir, no solo es la justicia que Dios le ha dado lo que le da confianza a David, sino que él ha edificado sobre esa justicia. Él está ocupado haciendo lo que le toca hacer, igual que Nehemías. Y entonces en el versículo 3 leemos, oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Y entonces David está diciendo, si yo he hecho algo de esto, de lo que se me acusa, entonces que me destruyan por completo. ¿Sí? Y no es pues Dios, solo tú sabes si lo he hecho. Es yo no he hecho esto. ¿Sí? Yo no lo he hecho. La acusación es completamente falsa. Esto es lo que en el Nuevo Testamento encontramos como una conciencia limpia. ¿Sí? Pablo una y otra vez habla acerca de tener una conciencia limpia. Todas las personas tenemos una conciencia que nos ha sido dada por Dios.
Nuestra conciencia está cauterizada por el pecado, pero luego es lavada por la sangre de Cristo. Y luego es realineada mediante la disciplina y es reentrenada y afinada por la palabra. Y entonces la conciencia, nuestra conciencia, aunque falible, es decir, aunque puede fallar, tiene una función buena para nosotros. Un teólogo, no recuerdo quién era, dice: la conciencia es el espía de Dios y el auditor del hombre. Es decir, debería de funcionar para nosotros como algo que nos advierta de las cosas en las que estamos fallando y que traiga una convicción de culpa que produzca arrepentimiento cuando pecamos. ¿Sí? La conciencia es algo que Dios nos ha dado, y el propósito de la conciencia es mantenernos apercibidos de la presencia del Dios Santo en nuestra vida. Nuestra conciencia debería siempre gritarnos: estás en la presencia de Dios. Estás en la presencia de Dios. Lo que sea que vas a hacer, si no hay nadie más donde tú estás, hay alguien que sí está. ¿Quién? Dios. Dios está. Y nuestra conciencia debería de gritar: cuidado. ¿Sí? Ojo aquí, porque nuestra conciencia puede estar cauterizada aun cuando estamos en Cristo. Nosotros mismos podemos cauterizar nuestra conciencia cuando pecamos y pecamos y pecamos y pecamos, sin arrepentirnos, sin abandonar el pecado. ¿Sí? Y entonces es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos llamados. Por ejemplo, te leo Hechos 24:16. Hechos 24:16 dice: por esto es Pablo hablando, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y date cuenta de eso, porque generalmente tomamos la conciencia como algo subjetivo, es decir, está dentro de mí y pues solo Dios la conoce. Pero Pablo no habla así de la conciencia. De hecho, en ninguna de las ocasiones que habla de la conciencia habla de esta forma. Sí, el autor de Hebreos hace lo mismo. El autor de Hebreos dice: oren por nosotros para que tengamos una conciencia limpia, porque deseamos conducirnos honradamente delante de todos los hombres. El autor de Hebreos no está dirigiendo, al igual que Pablo, la conciencia simplemente hacia Dios, sino que la dirige también en un sentido horizontal. ¿Sí? Es decir, la conciencia tiene que ver con cómo nos comportamos aquí. Y la palabra que Pablo usa aquí en Hechos 24 dice: me esfuerzo por conservar. En realidad podría traducirse como: sufro grandes dolores por conservar una conciencia irreprensible. ¿Sí? Y entonces Pablo nos está indicando algo. ¿Mantener una conciencia limpia es fácil? No, para nada. No es nada fácil. Si alguna vez has sido consciente de tu conciencia, valga la redundancia, y has puesto atención a lo que tu conciencia dice, puede ser que incluso sea algunas veces demasiado abrumador. Porque si empezamos a considerarnos a nosotros mismos y nuestro pecado y cómo nos quedamos cortos de todo lo que Dios pide, puede llegar a aplastarnos. Y sin embargo, somos llamados a tener una conciencia limpia. En 1 Timoteo 1:5 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Es decir, todo esto que nosotros estamos enseñando, que Pablo contrasta aquí en el capítulo 1 de Timoteo con enseñanzas falsas y genealogías interminables. Y Pablo dice: pero la enseñanza que nosotros traemos tiene un propósito: amor que nace de una buena conciencia. Amor que nace de una buena conciencia. Sí. Ahora, la pregunta que tenemos que responder aquí es: ¿cómo puedo tener una buena conciencia? ¿Cómo puedo tener una buena conciencia? Porque si tú haces en este momento un ejercicio de escucha tu conciencia, ¿qué te dice tu conciencia respecto a cómo has vivido a la luz de todo lo que Dios nos demanda? Seguramente tu conciencia te diría algo como: te estás quedando como que corto, si no es que muy corto, o ya andas pero bien mal, depende. La conciencia tiene diferentes volúmenes y para las personas también es diferente. Hay personas que son más sensibles a su conciencia. Y entonces la pregunta es: ¿cómo puedo tener una buena conciencia? Si una conciencia
limpia, nos da la seguridad de que la justicia de Cristo es nuestra, tal como David lo hace aquí. O sea, David sabe que Dios lo ha justificado. Pero sabe que Dios lo ha justificado no simplemente como algo teórico, sino porque ha construido sobre esa justicia con una conciencia limpia. Entonces, ¿cómo podemos tener una conciencia limpia? Y aquí es importante introducir un poco de balance. Es importante decir que Pablo afirma que tiene una conciencia limpia y al mismo tiempo dice que no practica lo que quiere hacer, sino lo que aborrece. ¿Te acuerdas? En Romanos 7 Pablo entra en esta dinámica de, pues es que yo quiero obedecer, pero luego veo en mis miembros de mi carne otra ley, y lo que no quiero hacer eso hago. Y sin embargo, de todas formas, Pablo dice, pero yo tengo una buena conciencia. Yo tengo una buena conciencia. Y entonces la pregunta es, ok, si una buena conciencia no implica perfección, ¿qué implica una buena conciencia? Si una buena conciencia no implica perfección, porque Pablo puede tener una buena conciencia a pesar de que falla, entonces, ¿qué implica una buena conciencia? Y te quiero leer 1 de Juan 1. Te leo del versículo 6 al versículo 9. 1 de Juan 1, del versículo 6 al 9. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y entonces hay aquí un balance que Juan está tratando de mantener, ¿no? Él está diciendo, bueno, a ver, no puedes decir que andas en la luz y tu vida no lo evidencia. ¿Sí? Si andas en la luz, tiene que verse, pero al mismo tiempo, si estás en la luz, no puedes decir que no tienes pecado. O sea, estar de hecho en la luz implica que ves tu pecado. ¿Te acuerdas que en el Evangelio de Juan nos dice, la luz vino al mundo, pero los hombres la rechazaron, la aborrecieron, no la quisieron? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y entonces cuando vienes a la luz y tus obras son malas, ¿qué es lo que se va a ver? Que son malas. La luz va a brillar sobre ellas y vas a ver tus malas obras. Y entonces cuando hablamos de una conciencia limpia, estamos hablando de lo mismo que andar en la luz. Que en los términos de Juan implica ver claramente nuestro pecado, confesar nuestro pecado y aborrecer nuestro pecado. Es decir, una conciencia limpia no es perfección, pero sí es una vista clara de nuestro pecado y una respuesta adecuada. ¿Te acuerdas que leímos hace ya mucho tiempo? Solo que no recuerdo el salmo. El salmista dice, los que amen al Señor, aborrezcan el mal. ¿Sí? Si amas al Señor, deberías de aborrecer el mal. Y entonces cuando tú y yo andamos en la luz, vemos nuestro pecado con claridad. Sé que esto que estoy haciendo o diciendo o pensando o deseando, incluso antes de hacerlo, es pecado. Y la respuesta correcta es que yo lo confiese, perdóname. Pero no nada más eso, es que también lo aborrezca. Y eso nos va a traer una conciencia limpia. Porque de hecho es la dinámica de Pablo en Romanos 7. Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y la lucha es esa, la lucha es que no quiero hacerlo. ¿Sí? Y lo aborrece porque llega a decir, miserable de mí. ¿Sí? Pablo aborrece el pecado que ve en él mismo. Y entonces la pregunta para ti y para mí aquí es, ¿aborreces el pecado que ves en ti? No solo te sientes mal, no solo te sientes culpable, no solo te arrepientes y confiesas, sino aborreces el pecado que ves en ti. ¿Sí? A manera de que entonces clamemos, Cristo, ven ya. Porque si queremos ser libres de nuestro pecado, hay solo una forma, y es que Cristo venga. ¿Sí? Y entonces ese debería de ser un clamor constante de nuestros labios, Cristo, ven.
porque aborrezco este pecado que está sobre mí y del que no puedo deshacerme por completo. Y entonces el salmista, al igual que Pedro, y lo leímos hace no mucho, nos instruye. Primera de Pedro 3:16 dice: mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Una conciencia limpia implica ver nuestro pecado con claridad, arrepentirnos de nuestro pecado, aborrecer el pecado y esforzarnos por abandonar el pecado. ¿Sí? Recuerda, la conciencia no es algo subjetivo que solo es entre Dios y yo. En realidad es algo que también se dirige hacia los hombres. ¿Sí? Y entonces la forma en que vivo es importante. La forma en que vivo es importante. ¿Sí? No tan importante como para pelear por mi reputación. Mi reputación no es lo más importante. Pero sí tan importante como para que yo haga todo lo que tengo que hacer para mantener una conciencia limpia. Todo lo que tenga que hacer. ¿Sí? Eso va a significar para algunos de nosotros abstenernos de ciertas cosas. No estoy hablando tal cual de cosas malas, pero por ejemplo, si tú y yo tendemos, en mi caso yo tendía mucho a ser demasiado bromista, y en realidad tendía mucho a burlarme de la gente, pues yo según en carrilla. Pero ¿qué pasaría si el día de hoy yo estoy aquí parado y estoy enseñándote esto, pero todos ustedes saben que tengo una reputación de ser burlón y carrillento y burlarme de los defectos o las apariencias de otros? ¿Qué pasaría? Pues probablemente la predicación se vería bastante afectada. ¿Sí? No porque la palabra sea defectuosa, la palabra es perfecta, pero mi reputación está siendo defectuosa. ¿Sí? Y entonces tal vez para mí significa que debería de abstenerme de eso. Aunque sea algo que aprendí porque me junté con personas así, porque mi personalidad es así, porque sin importar las razones que yo pudiera encontrarle, para mí significa debes de abstenerte de eso. ¿Sí? Y si significa que vas a ser serio en las reuniones, pues vas a ser serio en las reuniones, mientras aprendas a comunicarte de otra forma. ¿Sí? Para algunos de nosotros, una conciencia limpia va a significar abstenernos de ciertas cosas que no necesariamente tienen que ser mal vistas, porque no es mal visto que alguien sea carrillento. En nuestra cultura por lo menos no es mal visto. Pero no importa lo que la cultura diga. Lo que importa es lo que Dios dice. ¿Sí? Para otros de nosotros, una buena reputación, una conciencia limpia va a significar hacer cosas. Ser intencional en hacer ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo saber que en mi cerrada absolutamente nadie sabe que existo. ¿Por qué nadie sabe que existo? Porque no estoy activo en la cerrada. No soy una persona, no suelo ir a las juntas, no suelo responder a ningún mensaje, no suelo convivir con nadie. ¿Sí? Pero necesito construir una buena conciencia en el sentido de que la gente tiene que saber que cuando hay una persona cristiana en medio de ellos, hay algo distinto. Y eso significa que, para mí, voy a tener que abstenerme de ser burlón y carrillento, y voy a tener que empezar a salir de mi zona de comodidad en la cerrada. ¿Sí? Voy a tener que ofrecerme a hacer ciertas cosas y a conocer gente y a servir a personas dentro de la cerrada. ¿Sí? Eso significaría para mí. Para ti tal vez signifique cosas distintas, pero tenemos que entender que una conciencia limpia implica ambos lados. Abstenerse y hacer. ¿Sí? Tanto dejar de hacer ciertas cosas como hacer otras. La pregunta primordial respecto a la buena conciencia o a la conciencia limpia es: ¿qué está demandando Dios de ti en los roles en los que estás puesto? Como esposo, esposa, hermano, hijo, vecino, trabajador, estudiante, jefe. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? ¿Qué es lo que deberías de hacer?
Y, más importante, ¿cómo debería de ser conocido un creyente? ¿Cómo debería de ser conocido un creyente? Porque lo cierto es que en nuestro tiempo los cristianos tienen fama de muchas cosas. Y la mitad de esas cosas no suele ser buena. Y muchas veces tú y yo somos pasivos. En vez de hacer algo para cambiar esa percepción, simplemente nos retraemos. No contribuimos a la mala percepción, pero tampoco contribuimos a construir una buena. Y deberíamos de trabajar para que la percepción de la iglesia cambie. Porque es importante. Porque la iglesia representa a Cristo en el mundo. Y entonces la pregunta para ti aquí es, ¿qué tal está tu conciencia? Bueno, la pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Qué tal está nuestra conciencia? ¿Cómo estamos en estas áreas de nuestra vida en las que Dios nos ha colocado? ¿Y qué deberíamos de empezar a hacer? ¿Y qué deberíamos dejar de hacer? Porque es importante decir que David está confiado en la justicia que le ha sido conferida. Pero está confiado en esa justicia porque ha edificado sobre ella de manera que sabe que le pertenece. Lo mismo que en Primera de Juan. Tú puedes decir que andas en la luz, pero si tu vida no lo refleja, pues es una mentira. Di lo que quieras, pero no es verdad. Por último, el salmista hace una meditación en la naturaleza del mal y nos invita a abandonar todo deseo de venganza y de cobro. Yo personalmente no soy una persona de venganza, creo que no me sale. O sea, si quisiera hacerlo, no me saldría y entonces mejor no lo hago, ¿sabes? No es que me falten tal vez ganas, es que yo digo, es que yo soy muy malo para eso, entonces mejor no lo hago. Y entonces en esas ocasiones en que fui mal representado, la verdad me enojé bastante. La primera más que la segunda. La primera vez que me pasó, estaba en una congregación sirviendo como miembro de uno de los equipos de servicio y alguien fue y dijo algo al pastor que no era cierto acerca de mí. Y la verdad me dio mucho coraje. O sea, mi reacción fue enojo. Enojo que no le manifesté a nadie salvo al líder del equipo en el que yo estaba, que era un buen amigo mío. Su consejo fue en realidad simplemente menospreciar a la persona que había dicho eso y decirme, pues ya lo conoces cómo es, pues no pasa nada, o sea, ahí déjalo, ya, ¿a quién le importa? O sea, no fue un buen consejo, pero sé que lo hizo en tratando de ayudar. ¿Sí? Hoy les enseñábamos a los niños. El deseo es lo mismo que la acción pecaminosa. El deseo es lo mismo que la acción pecaminosa. Y entonces decíamos en los mandamientos, Jesús dice, ustedes han escuchado que se les dijo, no matarán. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Y cualquiera que lo llame insensato, y fatuo o necio, va a ser culpable. ¿Qué está diciendo Jesús? No tienes que matarlo directamente. Tu intención es lo mismo que el deseo. Y entonces, en mi caso, al albergar enojo en mi corazón, estoy en realidad cayendo en el pecado de, pues ahora sí que de matar a la persona que estaba ahí, ¿sí? Y estoy cayendo en el pecado de tratar de tomar venganza por mí mismo. Tal vez no hice ningún plan maquiavélico para que entonces él fuera y quedara mal con... No hice nada de eso. Pero en mi corazón, segurito lo asesiné, lo menosprecié completamente. Simplemente dije, esa persona en específico, a mí ya no me importa. ¿Sí? ¿Qué hice? Lo maté. Cobré venganza, pues. Sí. Y entonces el salmista aquí nos dice, oye, no, abandona la venganza, abandona el cobro, corre a Dios, expresa tu caso y abandona la venganza. Y el salmista usa dos imágenes y nos muestra cómo comienza y cómo termina el mal. Fíjate en el versículo 14. En el versículo 14 vemos cómo nace el mal. Dice, miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. En el versículo 14 lo que tenemos es una imagen
como de miedo. Es una imagen torcida de una mujer embarazada. Y entonces, siendo un poco más explícito, lo que está diciendo el salmista es: miren, limpió con la maldad, está preñado. ¿Sí? Y luego concibe la iniquidad y luego da a luz el engaño. ¿Sí? Y entonces lo que el salmista está diciendo es: el hombre malvado saca la maldad ¿de dónde? De su corazón, sale de adentro. Pero no solo es que salga de adentro de repente, porque cuando el salmista viene y pinta la imagen de un embarazo, está diciéndonos: esto en realidad tarda tiempo. Y no solo tarda tiempo, sino que el hombre malvado nutre y cuida su maldad, la alimenta. ¿Sí? Hasta que en un momento esa maldad está lista para ser nacida. Y lo que sale es engaño o mentiras. ¿Sí? Es decir, da a luz algo que es falso, que es vano, que es hueco. ¿Sí? Que es de hecho opuesto a Dios. Y luego en el versículo 15 y 16 nos muestra cómo termina el mal. ¿Cómo comienza? Comienza en el corazón del hombre, siendo nutrida y alimentada hasta que sale. Y en los versículos 15 y 16 nos dice cómo termina. Dice: ha cavado una fosa y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su coronilla. Es decir, el malvado hace un pozo que, de nuevo, no es un impulso fugaz. Nadie hace un pozo en un segundo. Para hacer un pozo necesitas esfuerzo y determinación y haber pensado dónde vas a hacer el pozo y traer las herramientas para el pozo. Y entonces lo que el salmista está diciendo: este es un mal premeditado, está planeado, está ejecutado con habilidad. Sino no es, ay, se me chispoteó. No. Es algo que el hombre está haciendo de manera premeditada. Pero entonces cuando termina el pozo, ¿qué pasa? Cae en el pozo. Cuando termina el pozo, el hombre cae en el pozo. Estas dos imágenes describen cómo el mal comienza y cómo el mal termina. Y aunque el salmista las medita como una forma de decir, bueno, yo sé que en este caso Cus, el benjamita, tiene un fin seguro. Él está cavando un pozo y lo que va a pasar es que él va a caer en el pozo. En realidad, estas imágenes también deberían hacernos a nosotros temblar, porque deberíamos vernos en ellas. El pecado que cometemos nunca es espontáneo. Nunca es espontáneo. Siempre, al igual que la imagen del hombre embarazado, es algo que nutrimos y alimentamos, que cuidamos y que se va dando a lo largo del tiempo hasta que da a luz engaño. En su juicio, Dios no hace nada más que dejarnos solos para que comamos del fruto de nuestro pecado. Lutero dice: esta es la gran ironía de la sabiduría de Dios. Cuando quiere castigar al pecador, lo único que hace es dejarlo. Eso es lo único que Dios tiene que hacer, simplemente dejarlo. Su propio pecado lo va a destruir. Y por eso el salmista dice: te fijiste, su iniquidad se volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Que literalmente coronilla está hablando del esqueleto. Entonces el salmista eleva el nivel. Su iniquidad se volverá sobre su cabeza y su violencia, un poco más arriba, ¿sí?, vendrá sobre su cráneo. Su propio pecado lo va a aplastar. El que odia es consumido por la amargura. El hombre o la mujer lujuriosa actúan en su lujuria y la lujuria no satisface. El mentiroso espera que la mentira haga su vida mejor, pero termina enredado en una telaraña de engaño, hasta que nadie confía en él. El que se rebela contra la autoridad se encuentra en un mundo anárquico que él mismo ha creado. El codicioso roba y termina insatisfecho. El que hace acusaciones falsas destruye su propia integridad, virtud y reputación. El pecado siempre se vuelve contra nosotros. Y entonces aquí hay algo que debería de ser importante para ti y para mí. Una de las preguntas más difíciles es: ¿cómo oramos este salmo?
¿Cómo oramos este salmo? Porque no sé si notaste, pero dice en el versículo 6, levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío, tú has establecido juicio. ¿Cómo oro esto? O sea, yo debería de orar por aquellos que me calumnian. No, puesto en mi situación personal, cuando esta persona, que era un hermano en Cristo, me mal representó frente al liderazgo. Yo debería haber orado, Señor, levántate en tu ira y álzate. Eso fue lo que debería de haber orado. Porque es la oración que está aquí, ¿cierto? Y el salmo está aquí para ser orado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo tú y yo oramos esto? Y la respuesta está en que cuando tú y yo oramos, Señor, venga a tu reino, en realidad estamos orando esto mismo. Álzate en tu ira. Porque cuando el reino de Dios venga, ¿qué crees que va a pasar con el pecador? El arco que está tensado se va a destensar, porque la flecha va a ser lanzada. Y entonces hay un sentido en el que tú y yo oramos esto. Lo oramos cuando decimos, Señor, venga tu reino. Pero al mismo tiempo, tú y yo deberíamos de orar para que esas personas que nos calumnian, si están fuera de Cristo, vengan a Cristo. Que la ira de Dios sea apagada en Cristo. Y si esas personas están en Cristo, deberíamos de orar para que se arrepientan del pecado. Y deberíamos de buscar reconciliación. Eso es lo que deberíamos de hacer. ¿Sí? Tú y yo deberíamos de estar asombrados. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dejado a nuestro pecado. Pudo simplemente habernos dejado. Y el fin de todos nosotros hubiera sido destrucción. Nuestro pecado nos hubiera aplastado. Pero Dios ha irrumpido en nuestras vidas. Cristo ha cargado con la paga de nuestro pecado. El pecado que nos hubiera destruido a nosotros fue puesto sobre Cristo. Y entonces yo puedo orar, claro que puedo orar, Señor, levántate en tu ira. Pero gracias por Cristo que ha llevado esa ira. Lo mismo que has hecho en mi vida. De la misma forma que has irrumpido en mi vida para sacarme de ese ciclo destructivo, para darme vida. Eso mismo te pido por aquellos que me calumnian. Porque si no se arrepienten, tal como el salmista lo dice, la espada está lista. Y entonces tú y yo clamamos también por ellos. Señor, venga a tu reino. Porque el pecado es algo mucho más pesado de lo que yo puedo soportar. Porque lo aborrezco totalmente. Y porque es muy difícil vivir en un mundo en el que somos calumniados o falsamente acusados. Ven pronto. Pero salva a aquellos que están a nuestro alrededor. En tu bondad, ayúdanos a proclamar con denuedo, con compasión, con fidelidad. El salmista termina en el versículo 17 diciendo, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Y entonces fíjate todo lo que recorrió. El salmo comienza, no sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. Hay una nota de desesperación, pero luego termina diciendo, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. El salmista se ha movido totalmente del lugar. Y como todos los salmos que hemos visto hasta ahora, la situación no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el corazón del salmista. El salmista se ha movido de un punto al otro. Totalmente distinto. De manera que ahora puede dejar a un lado a Cus el benjamita y decir, ahora lo que voy a hacer es cantar alabanzas a tu nombre. Y entonces el salmista nos invita a esta misma dinámica. ¿Has sido falsamente acusado? Ven a Dios. Presenta tu caso. ¿Tienes una conciencia que te acusa? Si estás en pecado, arrepiéntete de tu pecado.
Si no estás en pecado, recuerda también las palabras de Juan que no leímos ahora. Nuestra conciencia nada es. Dios es quien juzga. Es justo el argumento de Juan. Juan dice, si tu conciencia te acusa, recuerda, tu conciencia no es el juez final. Dios lo es. Y si te has arrepentido de tu pecado, tienes redención en su sangre. El perdón de tus pecados conforme a las riquezas de su gracia. Tenemos perdón de pecados. Finalmente, abandona el rencor. Muévete del enojo, del rencor, de la amargura, al agradecimiento y la alabanza a Dios. Porque Él es bueno y Él hará justicia en Cristo o en condenación. Pero Él hará justicia. Por eso tú y yo podemos abandonar nuestro enojo, nuestro deseo de venganza, nuestro deseo de cobrarnos todas las malas que nos han hecho. Porque Dios es el juez. Y las buenas noticias es que Él es justo y nada se le escapa. Podemos descansar en Él.